Hola, mi nombre es Valery Ramírez y hoy vamos a estar contando un poco sobre cómo era todo en la Edad Media y después del Renacimiento. La vida en la Edad Media. Religión. La Edad Media fue una época profundamente religiosa. Por eso, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, en el siglo VI Europa era en gran parte cristiana. En la Edad Media, las instituciones religiosas en todo el mundo crecieron en poder y se volvieron más influyentes. Tal situación trajo enormes beneficios, pero también llevó a la corrupción. En el año 1200, incluso la religión más nueva, el Islam, ya tenía 500 años de existencia. Las religiosas se convirtieron en instituciones importantes y estaban establecidas en las tradiciones de cada país. En muchas religiones la vida diaria se había tornado difícil, había pobreza y adversidad, y aquellos que no la sufrían experimentaban las consecuencias de la corrupción y el crimen. Muchas personas religiosas comenzaron a sentir que era mejor abstraerse del mundo y dedicarse a adorar a Dios, ya fuera convirtiéndose en ermitaños, monjes o monjas. Esto hizo que para muchos las comunidades monásticas fueran atractivas. Ciencia. La expresión de ciencia medieval se refiere a los descubrimientos en el campo de la filosofía natural. La filosofía significa amigos de la sabiduría y el conocimiento. La filosofía se basaba por la lógica, aunque también la ciencia medieval se puede referir a algunos inventos muy innovadores que hoy en día utilizamos. Por ejemplo, el reloj mecánico, la imprenta, la pólvora, los molinos de agua y viento, las cafeterías, las gafas, las bibliotecas públicas, entre otras. China desarrolló 4 inventos grandes en la ciencia, los cuales son papel, la imprenta, la brújula y la pólvora. También la ciencia medieval islámica supuso el contacto de las innovaciones orientales hacia Occidente. Además, los científicos islámicos aportaron muchos conocimientos propios. Arte. El arte medieval se manifestó en diferentes medios y distintas disciplinas, tanto artísticas como técnicas. Entre ellas destacan manuscrito, orfebrería, escultura, pintura en tabla, mosaicos, frescos y arquitectura. Las obras de artes medievales aparecieron en un contexto donde no existía todavía la definición de arte ni tampoco existía la de la belleza. Incluso tampoco existía el concepto de bellas artes o de artistas. El arte medieval tenía que cumplir 3 características fundamentales para hacer este tipo de arte. Primero, tiene que tener un carácter de ofrenda hacia Dios, difuntos o santos. Su objetivo es conseguir su indulgencia, su gracia, entre otros. Por esto, todo artista medieval no duda de legitimidad de las riquezas en los adornos de monasterios, iglesias y otros lugares de cultos. Segundo, tiene que ser un intermedio entre lo humano y el mundo sobrenatural. Suele incluir imágenes medievales en función pedagógica que explican los dogmas de la fe cristiana y su historia sagrada. Y la tercera característica es que estas artes tenían solo un plano, eran muy planas y no tenían diferentes perspectivas como 3D. Política. En la Edad Media, el régimen político en Europa se conoce con el nombre de feudalismo, donde el rey debió ceder parte de su poder a los miembros de la nobleza, a cambio de obediencia, fidelidad y acompañamiento a las guerras. Una de las consecuencias era que el rey en realidad tenía que tener el 70% de estos territorios. El feudalismo fue el sistema de organización política, social y económica de la Edad Media. Con el feudalismo se creó un nuevo sistema que permitió el equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza, dando lugar a un nuevo reparto de poder y riquezas. El modo en el que lo desarrollaron fue el vasallaje.
Más, la Iglesia fue uno de los poderes políticos más grandes en la Edad Media. Tomando la antorcha romana, se instauró como la única institución que unió a todos los pueblos europeos. Así, el latín se convierte en lengua común de unos y otros, y la Iglesia en el poder más relevante de todo el contexto político contemporáneo, friccionando con los poderes tradicionales, que veían peligrar su supremacía. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un importante movimiento artístico y filosófico que se originó en Italia a finales del siglo XV. Su nombre alude al redescubrimiento de la cultura greco-romana y la filosofía clásica. Además, se inspiró en el humanismo, un movimiento del siglo XVI que exaltaba la naturaleza humana en oposición a las restricciones impuestas por la religión ortodoxa. La religión en el Renacimiento. El humanismo del siglo XVI alentó a los europeos a cuestionar el rol de la Iglesia Católica Romana, y esa inquietud aumentó durante el Renacimiento. A medida que más personas aprendieron a leer, escribir e interpretar las ideas, comenzaron a examinar y criticar la religión tal como la conocían. La imprenta permitió que se difundieran textos como la Biblia, por lo que la mayoría de las personas la leyó por primera vez. En el siglo XV, el monje alemán Martín Lutero dirigió la Reforma Protestante, un movimiento revolucionario que causó una división en la Iglesia Católica tras cuestionar algunas prácticas y enseñanzas de la Biblia. Así surgió el protestantismo, la Contrarreforma Católica. Debido a las reformas protestantes, el mundo occidental cristiano, hasta entonces superior, se vivió dividida entre cristianos católicos y cristianos protestantes. El catolicismo para ese entonces había perdido mucho terreno y ya no era la religión oficial en muchos países de Europa. Surgió la necesidad de reformas en la Iglesia Católica al fin de reestructurar y detener el avance protestante. Básicamente cambiaron algunas cosas. Ciencia en el Renacimiento. Se ha definido el Renacimiento como una época de amplificación de perspectivas. Para la historia de la ciencia, representa el nacimiento de teorías científicas y aplicaciones técnicas. El movimiento renacentrista estuvo acompañado por importantes avances científicos e invenciones de la época, como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, en la que el Sol era el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor. Básicamente, la ciencia, uno de los eventos más importantes de la ciencia en el Renacimiento, fue esta teoría heliocéntrica que dio Nicolás Copérnico. Aquí algunas características de esta teoría. Primero, los movimientos de los astros son circulares, eternos, uniformes o compuestos de varios ciclos. El centro del universo se ubica más o menos cerca del Sol. Alrededor del Sol orbitan los distintos planetas. Las estrellas son objetos distantes y fijos que no orbitan alrededor del Sol. El planeta Tierra representa 3 movimientos: una rotación diaria, una revolución anual y una inclinación anual de su eje. Y por último, la distancia entre el Sol y la Tierra es muy pequeña en comparación con la de la Tierra a las estrellas. Además de esta teoría, podemos ver que ya las personas empiezan a dar mucho de la religión y empiezan a buscar algo más lógico. Arte en el Renacimiento. Esta arte se le llama arte renacentista. El arte renacentista fue un movimiento artístico que se dio en el paso entre el mundo medieval, Edad Media, y el mundo moderno, Edad Moderna, en Europa Occidental. Las características del arte renacentista son, primero, que se creó el Quattrocento.
en el siglo X. En este periodo se investigó sobre las construcciones de monumentos romanos y griegos y se introdujo la perspectiva y la pintada al óleo. En el siglo XV se logró la madurez de la época renacentista. Surgieron los grandes artistas que marcaron épocas tales como Shakespeare, Miguel Ángel, Da Vinci, Miguel de Cervantes, Rafael, entre otros. También el humanismo tuvo que ver mucho en el arte, ya que el arte ya no se basaba en dioses o más que todo en la religión, sino en la naturaleza del hombre. Política en el Renacimiento. El Renacimiento no solo trajo consigo cambios artísticos. Una de las nuevas ideas de pensamiento más importantes fue el cambio ocurrido en la política. Se considera que durante esta época la principal característica fue la separación de la Iglesia y el gobierno de manera definitiva. Hasta ese entonces, la Iglesia influía fuertemente en las decisiones gubernamentales, aunque la Iglesia en sí no perdió su importancia. Si se decidió excluir al movimiento religioso de las acciones gubernamentales. Los gobiernos y las nuevas políticas se vieron influenciados altamente por el emergente movimiento humanista. El nuevo valor a la palabra de las personas causó que se diera mucho más importancia a la democracia, pues las personas comenzaron a valorar su contribución a la sociedad.